Hola, ¿cómo le va a todos? Muy buenas tardes. Eh, bueno, esta charla que se llama El rol de la vegetación en la cuenca es una acción de la Asamblea en Defensa del Pantanillo. Nosotros somos vecinos de Villa Carlos Paz. Nos organizamos de manera ciudadana para defender un humedal que está en el oeste de la ciudad y que se llama el Pantanillo. Este humedal es alimentado por un arroyo que se llama el Sauce. Este humedal protege de inundaciones graves a la gente que vive en el oeste de la ciudad, ya que absorbe agua de lluvia y modera también el caudal del arroyo. Entonces, mitiga las crecidas que vienen por ahí. Sucede que desde enero de este año, el gobierno municipal quiere permitirle a una empresa privada urbanizar una parcela enfrente del barrio Altos del Valle, ¿no? Que está, digamos, arriba del humedal. Esto es ilegal porque justo ese terreno que tiene esta empresa privada está ubicado en zona amarilla de la ley de bosques. Por lo tanto, no se le puede cambiar el uso del suelo. Pero incluso si fuera legal, al hacer esta obra, el humedal perdería capacidad de absorción. Entonces, los vecinos que viven abajo estarían en mayor peligro de inundarse, correrían riesgo sus casas y sus vidas. En estas semanas hemos realizado gestiones institucionales, recabando información y exigiendo la derogación de la ordenanza. También hemos hecho reuniones informativas, reportajes a los medios, videos en las redes sociales, hemos publicado un artículo en la agencia Tierra Viva y otras acciones de concientización. Esta charla, que va a quedar grabada, es otra manera de concientizar a la comunidad sobre la importancia que tiene este humedal. Quien nos va a facilitar esta charla es la ingeniera agrícola Soledad Lescano, quien ha trabajado por varios años en la municipalidad en diversos proyectos de educación ambiental, incluso en el Pantanillo. Ella nos va a explicar la importancia que tiene la vegetación en este territorio. Bueno, a partir de ahora dejamos todos los micrófonos silenciados, salvo el de Soledad. Yo voy a invisibilizar la cámara también para conservar el ancho de banda. Si durante la presentación tienen preguntas, las pueden enviar al chat y cuando Soledad termine la presentación, las puedo leer. Y después hay espacio para más preguntas que quieren hacer directamente. Así que bueno, Soledad, ahí podés empezar. Buenas tardes, mi nombre es Soledad Lescano, me presento, soy ingeniera técnica agrícola y como expresaba Danilo, bueno, he trabajado algunos años, he prestado servicio al municipio y durante el 22 y el 23 estuvimos haciendo un trabajo justamente en esta zona y más allá de esto, bueno, siempre como ciudadana, como persona, como humana, aplaudo esto de organizarse como vecinos, ¿no? Para defender el ambiente. Y muchas gracias hoy por darme este espacio. Y bueno, si les parece, vamos a arrancar. Voy a apagar la cámara para que no haya problema. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Gracias. Bueno, este es la difusión que se realiza. Me da cosa esto de no ver ni escuchar a nadie, pero bueno, gracias a todos los que están del otro lado. Me da más nervio hablar a través de la compu que en persona, pero bueno, vamos, allá vamos. Bien, las intenciones de esta charla abierta es conocer un poco las funciones que desempeña la vegetación en las cuencas, en general, no solamente en esta situación del Pantanillo y el arroyo el Sauce, reflexionar sobre las particularidades de Córdoba, hablar un poquito del arroyo del Sauce y sus humedales, porque tiene varios, y bueno, y también abrir el juego sobre posibilidades de acción concretas en el territorio, ¿sí? Quería arrancar
primero aclarando estos términos, porque, bueno, a veces hay mucha información dando vuelta entre internet, los medios, y por ahí uno como ciudadano no alcanza a comprender bien qué significan. También me gustaría aclarar que, digamos, esto es eh, conceptos básicos de procesos esenciales, digamos, acá no hay especialistas en nada, sino que tenemos ideas sobre las situaciones, cuestiones técnicas y tratamos de armar un rompecabezas, ¿no? Bueno, vamos a arrancar explicando qué es una cuenca, ¿sí? Una cuenca es, se escucha bien, se ve bien la imagen, Sí, Sole. gracias. Una cuenca es un espacio territorial, es decir, es un área, kilómetros cuadrados, hectáreas, y está definida por la divisoria de agua. Las divisorias de agua, como lo dicen las palabras, digamos, imaginen un techo a dos aguas, y cuando cae la lluvia se divide para un lado y para el otro. Entonces, una cuenca es un territorio definido por este límite, ¿sí? Que en general, como muestra la imagen, son los bordes, por decirlo de alguna manera, de las montañas, en este caso. Dentro de cuencas hay subcuencas, por ejemplo, el arroyo del Sauce podría ser este, o este de acá. Em, Cuando pensamos en, en el ciclo hidrológico y en la gestión hay que pensar en este territorio, ¿sí? Entonces, el territorio es un espacio definido por divisorias de agua y es, digamos, hacia donde cae todo el agua. Un acuífero es un territorio, digamos, pero bajo la superficie. Es un espacio que está, eh, digamos, bajo la tierra, pero bajo las raíces. Si nosotros pudiéramos cortar el suelo, es bastante abajo, hasta un punto en que está impermeable y ahí se va acumulando agua, agua dulce. Y este espacio territorial es mucho más grande que el de una cuenca, pero es un espacio subterráneo, ¿sí? Lo que un tipo de acuífero es lo que solemos decir capa freática, napas, son acuíferos superficiales. Hay distintos tipos de acuíferos. Acá para que dimensionemos la importancia que tiene esto, he puesto una pequeña imagen sobre el acuífero Guaraní, fíjense. El territorio que ocupa involucra a 4 países y dentro de ese acuífero que es uno hay muchas cuencas, ¿no? Entonces son espacios territoriales diferentes, uno arriba de la tierra, otro abajo, pero no necesariamente se condicen entre el arriba y el abajo. No sé si me están entendiendo. Después tenemos lo que sería el cauce, ¿sí? El cauce es como la calle, por decirlo de alguna manera, por donde transita el agua, lo que nosotros vemos. En una cuenca o en una subcuenca, muchas veces el agua se desliza, uno no la puede ver, pero se junta en el cauce formando un arroyo, un río, ¿sí? Es el típico curso de agua. Puede pasar que en momentos del año esté seco, pero siempre que haya agua superficial corriendo, va a elegir ese lugar. Bien, si pudiéramos cortar un cauce, esto es lo que veríamos. Esta imagen es muy importante porque fíjense, nosotros podemos estar tomando mate acá sentaditos o acá, y el arroyo o el río que estemos al lado sería de acá hasta acá, ¿sí?
Pero la línea de ribera, ¿qué es la línea de ribera? Hasta donde suele subir el agua, fíjense hasta dónde llega, un poco más hacia los bordes, digamos. Y por abajo perdón, de la tierra, tenemos este espacio que se considera ribera. Todo esto es el cauce, ¿sí? Y después tenemos lo que se llama una planicie inundable. Son lugares que se llenan de agua, digamos, más esporádicamente que la línea de ribera, en ciclos más largos. A ver, discúlpenme. Ahí, ahí pude ponerla. Bien, un segundo, ¿eh? Bueno, ahí pueden verme. Entonces, esto lo aclaro porque a veces, incluso las personas, más allá de las situaciones, digamos, con el ámbito público o empresarios, muchas personas a lo mejor hacemos una casita acá y creemos que el arroyo empieza acá o el río. Bueno, no. El cauce es todo este ancho, ¿sí? Todo lo que se denomina planicie inundable. Un humedal, acá copié textualmente, digamos, cómo lo definieron en el 1971. Ramsar es una ciudad donde se armó este convenio internacional que define a los humedales. De todas maneras, es muy interesante, vamos a retomar esta imagen. Acá estamos cortando también lo que sería el suelo de lo que es un humedal. Fíjense, por debajo de la tierra, hasta dónde llega, ¿no? A veces uno creería que el humedal termina acá, a lo mejor, en las totoras o en la cola de zorro. Bueno, no, llega hasta acá. Hasta que realmente el sistema es como netamente terrestre, ¿sí? Todo esto lo explico porque a veces eh, el agua que vemos, que nosotros percibimos a simple vista, tiene mucha más vida. Es como los árboles, ¿no? Que siempre decimos, bueno, para abajo tienen la misma cantidad de ser que para arriba. Bien, espero que hasta acá esté todo más o menos claro. Avísenme si estoy yendo muy rápido. Como les digo, me cuesta un poquito esto de estar hablando con la computadora, pero bueno. Aclarar que todas estas imágenes las tomo de manera para acompañar lo que voy diciendo, tipo esquema, porque no son tal cual como es nuestro paisaje. Nosotros no tenemos osos, eh, tenemos otro tipo de vegetación, que eso lo vamos a retomar un poquito más adelante. Bien, ¿por qué es tan importante la vegetación en todos estos territorios y en el ciclo que cumple el agua durante estos espacios diferentes, eh, o que nosotros le llamamos diferente, que tienen un rol diferente, ¿no? Pero están todos relacionados justamente por el agua. Y la vegetación tiene un rol fundamental en ese vínculo. Bien, la vegetación trabaja, digamos, actúa en tres procesos fundamentales. Uno es la intercepción, otro es la escorrentía y otro es la infiltración. Vamos a verlos rápidamente uno a uno. Intercepción, lo dice la palabra, y vamos a tratar de comprender por qué es tan importante, ¿no? Bueno, cuando el agua de lluvia cae sobre la copa de los árboles, hace como un paraguas, y eso ya frena el agua, ¿no? En ese momento, ¿qué pasa con el agua? Se evapora o empieza a deslizarse suavemente sobre la superficie vegetal. Acá pone un árbol, pero puede ser una comunidad vegetal. Y entonces esto ya causa dos efectos. Uno, que mucha agua directamente no llega al suelo, y otro, que el agua que llega mucho más suavemente, más sutilmente. Es decir,
Cuando llueve, si tenemos un suelo desnudo, el efecto del agua sobre la estructura del suelo es letal, digamos, destruye la estructura del suelo. En cambio, con vegetación, primero que llega menos cantidad y segundo llega de una manera muy suave. Se denomina escurrimiento cortical, ¿sí? Entonces tenemos la intercepción, eso frena la lluvia, gran cantidad se evapora y lo que cae, cae suavemente. Ese es el proceso de intercepción. Bien, estos los escribo juntos porque realmente están completamente ligados. Una vez que el agua llega al suelo, gran parte del agua va a digamos, infiltra en la tierra, ¿sí? Y otra parte es la que corre, que es la que vemos. Esta infiltración se llama o superficial o profunda. ¿Qué quiere decir esto? El agua de lluvia que cae al suelo, cuando llega, puede quedar, digamos, en la profundidad a la que llegan las raíces o continuar un poco más abajo y alimentar estas napas o acuíferos que estábamos comentando antes. ¿Qué pasa? Cuando no tenemos vegetación o cuando un territorio es despojado de su cobertura vegetal, la proporción que de escorrentía aumenta directamente proporcional a la disminución de la infiltración. No sé si lo mareé mucho, pero ¿qué quiero decir con esto? El agua que cae acá de lluvia, el agua de lluvia que cae acá y acá es la misma. La pendiente que hay acá y acá es la misma. Es decir, en dos situaciones similares, con vegetación tenemos mucha más infiltración y mucha menos escorrentía, y sin infiltración, sin vegetación, tenemos mucha menos infiltración y mucha mayor escorrentía superficial. Bien, ¿qué pasa en los procesos de urbanización? Fíjense, vamos a suponer que llueven 100 litros de agua. En un suelo, digamos, con su cobertura vegetal original, cada lugar del mundo tendrá la suya y su tipo de lluvia, pero en general lo que pasa es que 40%, o sea, 40 litros de esos 100 que caen, vuelve al cielo en forma de vapor. 25 va a la infiltración profunda, a lo que conocemos como napas, capas freáticas. 25% queda en la infiltración superficial, es decir, accesible para las raíces y toda la comunidad vegetal, y solamente el 10% de esa agua que cae corre superficialmente, la podemos ver con nuestros ojos, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a urbanizar, estos, digamos, estos destinos del agua que cae de la lluvia cambian completamente, fíjense. De evaporación no cambia tanto. A ver si quieren escribir en el chat o después comentarme. No quiero abrir mucho el juego hacia el diálogo porque si no nos terminamos más, pero si quieren comentar por qué creen que no cambia tanto, de 40 a 30, ¿sí? Pero la infiltración profunda básicamente baja de 25 a 5, la superficial de 25 a 10 y la escorrentía superficial aumenta de un 10% a un 55%, ¿sí? Entonces la lluvia que cae es la misma. Ahora, la superficie, las características de la superficie que reciben ese agua hacen que los destinos de esa agua sean totalmente diferentes. Fíjense acá, explica más o menos lo mismo, pero como que lo va poniendo más, digamos, gradualmente, ¿no? Un suelo superficial, natural, un suelo que se impermeabiliza del 10 al 20%, un suelo que se impermeabiliza del 30 al 50%, un suelo totalmente impermeabilizado.
Acá, ¿por qué hablamos de impermeabilización? Porque a veces, digamos, vamos a poner el ejemplo de una cancha de fútbol o de algún lugar que no se impermeabiliza, pero al perder la cobertura vegetal también tiene este efecto, pero no tan fuerte como cuando se impermeabiliza. Cuando impermeabilizamos, es decir, concreto, baldosa, directamente rompemos el vínculo del cielo con la tierra, ¿sí? No solamente para el agua, sino también para el aire. Em, bueno, otro efecto que tiene la cobertura vegetal es en lo que nosotros en Córdoba conocemos muy bien, que es el efecto en las crecidas. Discúlpenme un segundito, por favor. Hola, acá estamos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, fíjense que dice acá, este gráfico es muy importante, sobre todo para nosotros los cordobeses. Empieza un evento pluviométrico, es decir, se largó la tormenta. Este gráfico muestra, esta curva, cómo empieza a aumentar el caudal en un río, ¿sí? Fíjense, el río tenía este caudal, metros por segundo, y empieza a aumentar con una curva, digamos, suave, y cuando cae, digamos, cuando se vuelve a estabilizar el caudal, queda a un determinado nivel. Cuando nosotros despojamos de vegetación en la cuenca o en el cauce, ¿qué pasa con la misma lluvia? El efecto del caudal de ese río, de ese arroyo, es mucho más violento, o sea, llega a un caudal mucho más grande, se adelanta en lo que es el tiempo, digamos acá el pico, fíjense, está un poquito más retardado que cuando no hay vegetación. Y cuando se estabiliza, el caudal ha bajado su nivel, ¿sí? Entonces acá en este gráfico podemos ver cómo es el caudal de una creciente en función de si hay o no hay temperatura, ¿sí? Esto es fundamental. Acá tenemos este gráfico bastante, digamos, claro para explicar el efecto, el llamado efecto esponja del bosque chaqueño serrano, que es llueve mucho y en el pueblo, aguas abajo, el río está un poco crecido, pero más o menos contenido. Cuando nosotros despojamos de la cobertura vegetal, ya no hablemos de impermeabilizar, esto es lo que ocurre, ¿sí? Bien, ¿qué pasa en nuestra provincia? Por eso me interesaba cuando hablamos con los de, bueno, los vecinos autoconvocados del Pantanillo, decíamos, che, si se suma gente que no sea de Carlos Paz también es importante porque esto atraviesa a toda la provincia, ¿sí? Nosotros en Córdoba tenemos 6 megacuencas, digamos, las cuencas gigantes, como son, fíjense cómo está la provincia dividida en 6 sectores, acá falta la quinta. Esto lo pueden encontrar en las páginas de la provincia, ¿no? Es porque todos estos ríos terminan en el mismo lugar, así se definen las megacuencas, ¿sí? Fíjense las sierras, cómo son la verdadera fábrica de agua. ¿Mm? ¿Y cómo son nuestras lluvias? Porque esto es algo que realmente nos distingue a nivel mundial. La distribución estival, es decir, se concentran, cuando uno lee o ve que llueve, cuánto llueve a lo largo del año,
En Córdoba 600, 700, al noroeste 300, 400 milímetros al año. Pero esos milímetros no están repartidos de forma homogénea, sino que están concentrados en la primavera-verano, también en el otoño. Pero digamos, básicamente, la mayor cantidad de lluvias cae en la época de verano. Son lluvias únicas en el mundo. ¿Y esto por qué? Porque son intempestivas, es decir, uno no las espera y además son súper intensas, es decir, cae mucha agua en poquito tiempo. Seguramente a más de uno le pasó que se ha ido a tomar mate a lo de la vecina o ha salido a hacer algo y se alarga un tormentón de aquellos y realmente cae mucha agua, ¿sí? Fíjense, tomé esto del proyecto Relámpago, que de hecho está haciendo en Carlos Paz, creo que están los cazadores de tormenta también distribuidos por distintos lugares de la provincia. ¿Qué pasó? Es donde se producen más rayos en el mundo. El rayo, digamos, más largo registrado fue en Córdoba en el año 19, en la historia del mundo, ¿sí? Son temporales masivos de una intensidad muy particular. Hay todos los, digamos, Organización Meteorológica Mundial y distintos entes internacionales miran nuestras tormentas. Está el Museo del Granizo. Bueno, todo esto es una situación muy particular y tiene que ver con Córdoba, no es en cualquier lugar de Argentina. La mayoría de los pueblos, los espacios urbanos, no respetan esta zona inundable que habíamos hablado del cauce. Está el cauce con sus márgenes, con su planicie inundable. No la respetan. Las construcciones, suele decirse que no hay que construir en más del 10%. Casi todas las sierras están construidas y no están urbanizadas a una manera siguiendo curvas de nivel. Están urbanizadas en manzanas cuadradas como si estuviéramos en un lugar plano. Y esto también me parece importante mencionarlo, aunque en este caso no tiene mucho que ver, pero sí a nivel de cultura general, el 80% de los ríos nacen en las altas cumbres, ¿sí? Ahí hay una situación climática particular donde se forman la mayoría de las vertientes de la provincia. Fíjense, otra cosa también, casi a nivel mundial, estamos diciendo, a ver, antes de seguir avanzando. Lo que comenté hasta acá sobre el rol de los roles, las funciones de la vegetación en intercepción, escorrentía, infiltración, impermeabilizar el suelo, todo lo que expliqué hasta acá, son gráficos descriptivos para cualquier situación, ¿sí? Para cualquier relieve, para cualquier tormenta. Es como ocurre, de hecho estos gráficos los tomo de cualquier página que encuentro que encaja el dibujo con lo que quiero transmitir, no es que sean particulares de acá, son gráficos que usa cualquier urbanista, ¿sí? Fíjense, estamos diciendo que la vegetación cumple estas funciones, estos procesos fundamentales en lo que es el recorrido del agua que cae, y en Córdoba tenemos esta situación tan particular de tormentas y tenemos una cobertura vegetal prácticamente desaparecida. Tengamos en cuenta que de este mapa del año 2004, ahora ya han pasado 20 años, 21, avisarles que los últimos 20 años han sido los de más alta deforestación. O sea, este mapa sería optimista. Hoy está mucho peor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en un territorio provincial que tenemos lluvias únicas en el mundo por su intensidad y una de las tasas de deforestación más altas a nivel mundial y una situación montañosa, porque la pendiente también hace a estas megacatástrofes, ¿no? Que vivimos cada cierto tiempo en Córdoba en distintos puntos. Entonces tenemos San Carlos Minas, seguro que se acuerdan, fue en el año 92. Pueden googlear esto porque explica cosas del paleocauce, qué ocurrió. Bien.
en Sierras Chicas. Fíjense, esto fue en el año 92, esto fue en el año 2015. En 15 horas llovieron 300 mililitros. Es decir, estamos diciendo que en el año llueven 600, 700. En mediodía, en 15 horas, un poquito más, digamos, el día tiene 24, pero en un día llovió casi la mitad de lo que llueve en un año, ¿sí? En otras localidades que no tienen pendiente, pero también se inundaron. En el río Suquía, en Córdoba capital, esto es en distintos años, ¿eh? Esto fue hace 15 días atrás. Esto es la Cañada cuando se junta con el río Suquía. La Cañada, en Córdoba capital, seguro que más de uno la conocen. En 1890 se llevó personas, 1939, fíjense, esto es Barrio Güemes, 2012, 2024, no sé si conocieron este caso del Pocito, unos megatorres que están haciendo en el centro que se derrumbaron porque se movió el subsuelo. Es decir, vivimos en una provincia que tiene estas características y en las diferentes localidades no se acciona, no se urbaniza, no se planifica, atendiendo a las condiciones en las cuales vivimos, ¿no? Bien, ¿cómo es la situación en Villa Carlos Paz? Este gráfico, la verdad es que lo adoro. Lo tomé de un trabajo del INA Cirsa, ahí tienen el link. De hecho, este trabajo, si pueden ver un poquito, acá hay unos circulitos, justamente este es el arroyo del Sauce, acá desembocan los Chorrillos, espero que estén pudiendo interpretar el gráfico, cualquier cosa me avisan. Bueno, acá los de Lina Cirsa, cuando hicieron este trabajo, los circulitos blancos son sitios afectados por crecientes, inundaciones que detectaron en los medios de prensa, ¿no? Pero fíjense, un ejido, creo que tiene 8.000 hectáreas, sí, más o menos, em, índice topográfico de humedad, es decir, cuánta humedad en el suelo hay en el suelo. Acá pueden ver exactamente cuáles son los cauces, cuáles son las cuencas, de qué áreas estamos hablando, y esto debería ser la brújula que marque el desarrollo de la ciudad. Claro que Carlos Paz tiene, digamos, todo la mancha urbana que se llama concentrada, pero justamente empieza a expandirse, y este es un caso, el de el arroyo El Sauce. ¿Mm? Pero acá está súper claro qué está pasando con el agua. No es lo mismo el agua que viene de, no sé, espero que se estén ubicando en el mapita, que viene del oeste de las Sierras Grandes, como el agua que viene de estas grandes pendientes de las Sierras Chicas, pero estos son como afluentes o estacionales, mientras estos son más arroyos permanentes. ¿Mm? Es muy interesante este mapa y casi no conozco ejido que tenga un mapa de este tipo. Bien, en cuanto al arroyo del Sauce, vamos a ver un poquito la ubicación, la traza y su área. Este es el arroyo. ¿Mm? Acá estaría el río Los Chorrillos, Carlos Paz Sierra, las colinas, Altos del Valle, que entiendo que es por acá donde quieren hacer esta urbanización o loteo. Fíjense qué dicen ellos. Es de uno de los arroyos, ellos me refiero a Lina Cirsa, ¿no? En este informe que encontré en internet. El arroyo El Sauce es uno de los arroyos con régimen permanente, es decir, que está corriendo agua todo el año, que presenta mayores modificaciones en su traza dentro de todo el área urbana. Fíjense acá, este es el arroyo en 1970, acá en esta fotito no lo toma todo, sino que sería esta parte nomás, pero está comparando el cauce en 1970 y en 2019. Fíjense cómo se ha ido corriendo, ¿no?
El celestito es 1970, el rojo es el 2019, cuando fue hecho este estudio. Todo esto que ven acá, estas como manchas celestes, ahí hay una, acá tenemos otra, acá tenemos otras, son humedales. Conceptualmente están considerados humedales. Acá, si se ponen a revisar digamos, el documento original que lo pueden encontrar en internet, tiene mejor calidad porque lo copié, lo tomé. Acá están, los humedales están marcados con grisecitos, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque hoy en día el río a lo mejor va por acá y yo quiero construir acá, y si hay un evento como estos de lluvia que hay cada 10 años, cada 15 en Córdoba, seguro que esto se va a inundar. El agua siempre vuelve, ¿sí? A su cauce original. Acá podemos ver, esto ya es un informe del APRI, del año 2021, creo que es ahora sí, donde podemos ver el área. ¿Ve? Esta sería el área de la cual estamos hablando, nuestra cuenca, la del arroyo El Sauce. ¿Sí? Fíjense cómo está de urbanizada. Acá los de Lina lo ponen, que del área de la cuenca, el 34% está urbanizado. Pero además, hay que tener en cuenta que ese 34% está sobre el cauce. Esto va a traer problemas siempre, ¿sí? Con lo que está comentando, lo que comentaba Danilo y que motivó a juntar a los vecinos, se profundizarían aún más los problemas. Todo esto lo estoy compartiendo porque ya está hecho, digamos, no es que uno va a decir, bueno, saco el barrio Colinas del mapa, ¿no? Pero no hay que salir por el mismo camino porque año a año están teniendo problemas y van a continuar teniéndolo. El municipio, creo que fue en el 2015 o 16, no recuerdo exactamente ahora, hizo 2 lagunas de retención, debe ser en el 16 después de los eventos del 2015, que llovió en toda la provincia, y hubo esas grandes inundaciones en las casas que estaban en Carlos Paz, aguas abajo, ¿no? Carlos Paz Sierra, por acá, que son esos puntitos que mencionaba el informe de Lina. Bien, quería traer este concepto de gestión de una cuenca porque realmente es un trabajo que, bueno, estamos aprendiendo a hacer, espero en este siglo XXI, eh, donde hay que tener todo en cuenta. El espacio ecológico, la cuenca en sí misma, cómo es, cómo está, qué relieves tiene, cuáles son sus afluentes, cómo está la vegetación, cómo es su suelo, pero también a nivel social. Las organizaciones como grupos de vecinos, la ONG ADARSA, el espacio sociocultural se refiere a todos los actores, ¿no? El ámbito público, a los distintos actores sociales. Y la familia, porque todos estamos viviendo en algún lugar, todos vivimos en una cuenca, y esto me lo dijo Laura Colladón, que parece obvio, pero a veces uno no lo piensa, ¿no? Todos estamos viviendo en una cuenca. Siempre estamos para un lado o para el otro de la divisoria de agua. Bien, en este caso, por nombrar someramente, cuando uno quiere como hacer un análisis, ¿qué hacemos con esta cuenca? ¿Cómo la gestionamos? Están todos estos actores involucrados, el ámbito público, el municipio, en este caso es uno, pero por ejemplo en Sierras Chicas, cuando fue el desborde del río Ceballos Saldán, que nace en el dique La Quebrada, después el río va atravesando los distintos pueblos y de las montañas baja el agua de Río Ceballos, de Unquillo, de Mendiolaza, de Villa Allende, y todo eso genera. Entonces, a veces una cuenca incluye a varios municipios. Para Carlos Paz, por ejemplo, el arroyo Los Mimbres, que se hizo el área protegida norte, incluye un poco la cuenca, el otro ejido, ¿no? ¿Qué presiones tiene ese municipio? Más allá de las buenas o las malas intenciones o de lo que podamos debatir, siempre desde el ámbito público se tienen
presiones de distintos sectores. La provincia con la cual nosotros, desde el ámbito público, no respeta su propia ley, porque hay una ley, me acuerdo ahora, 9.000 y algo, de las líneas de ribera, y toda la zona esta del arroyo El Sauce fue construida, escuela, la, la primaria, la secundaria, el IPB, todo esto fue construido sin respetar ningún tipo de línea de ribera, ¿sí? Las leyes nacionales e internacionales. El sector privado, esto que estamos viviendo en todo Córdoba, hay un desarrollo inmobiliario desmedido, porque bueno, digamos, sobra el recurso financiero de otros sectores productivos y se invierte mucho en la construcción. La ciudadanía, que realmente nos vivimos inundando, nos inundamos en verano y nos incendiamos en invierno, eh, y es como un sinfín. No tenemos tantas herramientas para comprender estas causas, son históricas, son culturales, son de manejo, bueno, podemos hablar, hacer una charla sobre solo de esto, pero cuando se organiza, como en este caso, tiene una gran capacidad de impacto, ¿sí? Las ONG, esto lo traje porque después me gustaría comentar sobre acciones que se pueden realizar. Hasta ahora están trabajando mucho eh, con el tema del monte, es decir, digamos, la tierra firme que veíamos en ese gráfico de la cuenca, o con las especies como el tabaquillo, pero que están en las altas cumbres. ¿Es necesario? ¿Está buenísimo? Sí, pero no hay mucho trabajo sobre las cuencas bajas, digamos, ¿sí? Trabajo me refiero con plantas, con especies, que es un poco el trabajo que yo hice en su momento en el pantano. Bueno, esto es fundamental, el tema de los paradigmas, y esto es privado, es la ciudadanía, es el sector público. En una charla de otro grupo de vecinos autoconvocados que debatíamos mucho cómo se estaban haciendo las cosas, qué paradigma, bajo qué paradigma uno actúa, y un vecino, arquitecto, dice, para los urbanistas, los cursos de agua siempre han sido vías de comunicación, digamos, para los autos. Claro, yo no sé mucho dónde nació el urbanismo, pero si viene de Europa o de otras latitudes, no tienen estos crecimientos de los arroyos, porque las aguas tienen otros ciclos de deshielo, eh, no tienen esta conducta, los cursos de agua. Acá no tendrían que ser nunca vías de comunicación vial, cursos de agua, porque estamos al lado de la zona inundable, ¿sí? Fíjense esto de los gustos, ¿no? 1980, tomé esto porque me pareció tan simbólico. 1980, una ciudad de Holanda. Dice, un canal que rodeaba el casco antiguo lo convirtieron en una autopista de 12 carriles. Bueno, en 2022, fíjense la imagen, esta es como un zoom un poco más cerca, porque sería a partir de acá. Esa fosa de ese curso de agua que tenía 900 años, lograron destaparlo, restaurarlo. Me imagino si alguien vivía acá, tener una autopista de 12 carriles y después, 20, 40 años después, tener esto al frente, ¿no? Y fíjense acá, tomé esto porque me pareció tan simbólico. Esta es la cañada cuando llega al río Suquía en la ciudad de Córdoba. Esta era la realidad hasta 2011 y esta fue la puesta en valor de 2011, ¿sí? Un lugar, hasta acá llegaba el asfalto, que todos conocemos, digamos, estaba impermeabilizado el suelo de la cañada, estuvo muy bien esa canalización porque resolvió en su momento, hasta el día de hoy funciona. Eh, Tengamos en cuenta que ya es el final del recorrido del cauce, que está llegando al Suquía, pero todo esto era
un área natural donde había patos, aves, distintas especies, y esto es nuestro paradigma, cementarlo todo, ¿sí? Bueno, hasta acá, digamos, puse estos signos de pregunta en plan cómo seguimos, porque yo misma mientras iba armando la charla, hasta ahora es como si me hubiera dedicado a describir situaciones, a compartir con ustedes los procesos fundamentales en los que actúa la vegetación. Es algo que, digamos, es descriptivo, ¿no? Salvo esto del paradigma, pero quiero decir, la ley de la gravedad es como es. Las plantas actúan como actúan. La comunidad vegetal, ese es el rol que cumple en la recepción del agua que cae del cielo. Bien, entonces, no sé si quieren tirar en el chat para después comentarlo, eh, cómo podemos actuar. Fíjense, quería decir que en cierta forma todos estamos permanentemente, digamos, entre los cuatro círculos. Todos tenemos o somos parte del ámbito público como trabajadores o locatarios de servicio, o podemos acudir al ámbito público para reclamar. Por ejemplo, ustedes que presentaron con el defensor del pueblo, la ciudadanía, somos todos, estamos debatiendo, estamos buscando, el sector privado, ¿sí? Las ONG tienen un gran impacto en cuanto a concientización hacia la ciudadanía y, digamos, también intervenciones concretas como llenar de tabaquillos las altas cumbres, etc. Bueno, el trabajo que hicimos entre el 22 y el 23 del municipio, en aquel momento me convocaron desde Obras Públicas porque tenían ver cómo podíamos trabajar con la población de la Laguna 2, no sé si la conocen, digamos la que está eh, entre la primaria Greenberg y ese como campito, esa praderita que está ahí en la curva de la calle Roma. Como que le habían dicho que podía llenarse de olmos, lo cual, bueno, bajo mi criterio técnico, digamos, está bastante controlado, no es ese el tema entre las totoras y los equinos que están pastando, como que justamente los árboles, los olmos están bastante controlados, las acacias negras también. Pero bueno, a partir de ahí surgió como por ese disparador todo un trabajo que se hizo de relevamiento del cauce. Uno cuando está trabajando para el ámbito público o bueno, para cualquier cliente, va, en mi caso voy a ver las plantas, la vegetación, cómo está la cobertura, pero como ir a campo es un trabajo bastante arduo, se aprovecha y se mira todo, viviendas, cruces, bueno, aunque uno no es especialista en esos temas, pero aprovecha la observación para ver. Eh, bueno, a partir de ahí se planteó una serie de trabajos. Esta charla básicamente, de hecho, surgió en ese trabajo. Se hizo unos entre 7 y 9 meses, no recuerdo bien, en distintos espacios de la zona, en las dos primarias, en las dos secundarias, en un centro vecinal, en el centro materno infantil. eh, Bueno, después fue un trabajo hermoso, la verdad que fue muy lindo. Con todos estos autores que les comento, se hizo la charla y se hizo una plantación de árboles. Y en la segunda etapa se intentó hacer los propios árboles, que si hay alguien del otro lado de la primaria Greenberg y de la secundaria, el IPEN 316, fue un trabajo muy lindo. Caminamos por el sector, hicimos charlas con las familias, caminamos por ahí. La verdad que fue muy lindo, muy lindo. Muy, bueno, eso. Bueno, cuando se hizo este diagnóstico, este relevamiento, se detectaba esto, ¿no? Que más allá de todos los aspectos que se miraban, como les comento,
en cuanto a vegetación, observamos esto, que era escasa la cobertura y además que la composición, es decir, qué especies son protagonistas de esa cobertura, era pobre y alterada, es decir, había pocas especies y además muchas invasoras. Bueno, ¿qué podemos hacer? Por eso, justamente cuando planteamos el trabajo, nunca me voy a olvidar porque se me ponen los pelos de punta, un nene de la escuela Greenberg de cuarto grado, estábamos ahí todos en una como galería con un techo de chapa haciendo esta misma charla de compostaje. Decimos, ¿qué es restauración? Y él levantó la manito y me dijo, ponerlo como estaba antes, seño. Yo ahora lo cuento y se me... Dije, nunca escuché un término, una definición tan clara de lo que es restaurar, ¿no? O sea, restaurar una vivienda antigua, restaurar un cuadro, ponerlo como estaba antes. No sé si vamos a lograr ponerlo como estaba antes, pero sí es un horizonte guiarnos por esa vegetación que tiene cientos de miles de años de evolución con estas condiciones, con estas lluvias, con estos vientos, con estos soles, con este suelo. Entonces, fíjense, retomo esta imagen que le mostré antes y si hay alguna persona, siempre estamos buscando porque una persona me refiero dibujante, diseñador gráfico, artista, porque esta vegetación que ustedes ven acá es una vegetación típicamente mediterránea y casi todo lo que hay en el formato gráfico, planos, están usando siluetas estéticas de plantas de afuera. Eso es muy importante porque se va instalando en el colectivo, ¿no? En el inconsciente. Fíjense, esto es del género Quercus, digamos, de la familia de los robles, del género de los robles. Estos son los chopos, que son los álamos, nada más que de una copa más anchita. Lo que vemos típico de Mendoza, flaquito, es otra variedad, pero es la misma especie. Juncos, acá sorgos de Alepo, totoras, las plantas acuáticas. Bueno, ¿cómo serían nuestras latitudes esto, no? Acá tendríamos un molle, un tala, algún árbol de estos. Puede ser un algarrobo, pero eso más para el espinal, no tanto para el bosque chaqueño serrano. Esto sería un sauce criollo, que es lo que estoy intentando instalar de alguna manera. Como digo, las ONGs hablan, que lo aplaudo, porque hace 20 años nadie, están más preocupadas por las especies, digamos, o abocadas a las especies de la tierra, o al tabaquillo, que es de las cuencas allá de las altas cumbres. Pero el árbol que tendríamos acá sería el sauce criollo, que es lo que tienen ahí en el pantanillo. Acá el junco, acá sería la cola de zorro y las totoras, que el género tifa está en todos los climas templados de la tierra, ¿no? Y después nuestras plantas acuáticas. Esto es lo que tendremos que intentar restaurar poco a poco. ¿Dónde? En el espacio público, en nuestras casas, en todos lados, en cada oportunidad que haya de criar el ecosistema que nos contiene, bueno, sería fantástico. Acá busqué información para las plantas acuáticas. Palustre son estas plantas, como la cola de zorro, la totora, que están en esa parte de la orilla, digamos, que a veces está barrosa, a veces tiene agua, a veces está más seca, ¿sí? Y después tenemos las plantas acuáticas en concreto, que tenemos distintos tipos. Están las arraigadas, pero que asoman, arraigadas que están sumergidas, otras que están flotando, otras que no están arraigadas, pero están sumergidas. Bueno, acá para guiarnos podemos tomar este trabajo que está súper completo, que es de la Laguna La Felipa, pero te va poniendo en todo el inventario vegetal para qué sirve, si es forrajera, si es fitodepuradora, si es medicinal y si es nativa o exótica. Entonces, guiándonos con estos trabajos vegetales, ir poco a poco criando de nuevo
ese ecosistema, ¿sí? Este fue el área de intervención cuando hicimos la plantación de sauces criollos, no sé si se ubican. Para acá, justo nos sale, digamos, esta área donde está Cuatro Pilates y Altos del Valle, la secundaria. Hicimos plantación de sauce criollo, toda esta vereda, hicimos plantación de sauce criollo todo por acá atrás, en el poli y alrededor del secundario, ¿sí? Esta experiencia, como todo proyecto piloto, fue un fracaso, la verdad, porque fueron plantines comprados y no tenían muy buen sistema de raíz. De hecho, no se consigue el sauce criollo en los viveros, no es el mimbre, no es el llorón, no es el eléctrico, es el sauce latino, digamos, es nuestro, es el sauce de acá y casi no se consigue. Entonces, al otro año, ya solamente con estas dos instituciones, la primaria Greenberg y el IPEM 316, hicimos o intentamos hacer nuestros propios plantines a partir de árboles madres que estaban acá en lo que sería, yo entiendo, el Pantanillo o a lo que se le llama hoy el Pantanillo. Acá. Decir que el municipio en el 2016, cuando hizo las dos lagunas de retención, que es una obra de hidráulica, digamos, hay una acá, esta es la laguna que le llamamos Laguna 1, está prácticamente seca, de hecho creo que había una canchita que ahora está acá al costado, estos son todos sauces eléctricos que en algún momento puso alguien, y esta es la Laguna 2, que sería muy interesante, además de frenar esto que quieren hacer acá, buscar la manera, bueno, solo se me cambio, de que esto sea declarado o área de interés ambiental o algo. Porque, digamos, lo que queda más rico, con mayor población de especies nativas, es esta parte, este sector del cauce, ¿no? Acá todo esto que ven acá verdaderamente es un sausal. Ya no vemos sausales. La zamba, la chacarera, a la orilla del sausal, era porque antes todos los cursos de agua eran sausales, ¿sí? Esto que vemos acá, toda esta superficie marroncita, son las totoras, y esta es una laguna de retención, porque digamos toma el humedal. No sé desde los vecinos autoconvocados a qué le llaman el humedal el pantanillo, yo siempre tomé como que era esto. Digamos, el pantanillo tal y como existía cuando lo vio Sábato, si queda algo, será esto, ¿sí? Em, Me acuerdo cuando hicimos la charla en el IPEM, agradecidísima con la profesora, con Laura, con el director, que trajo a toda la escuela directamente, hicimos esta charla en el salón enorme. Él comentaba que cuando se había construido la escuela, el arroyo estaba hermoso, que pescaban anguilas, que había una vida terrible, o sea, terrible en el sentido positiva. Y bueno, él lo traía a colación porque no estamos hablando de hace 150 años, estamos hablando de hace 20 años, ¿sí? Cuando hicimos el recorrido con la primaria, nosotros salimos de acá, de este techito de chapa, salimos con todo cuarto grado, mamás, papás que nos acompañaron, la profe de gimnasia, docentes, la directora, bueno, fue una experiencia hermosa. Hicimos todo un recorrido por acá con los chicos, por senderitos, hasta llegar acá. Acá hicimos algunas charlas, íbamos parando, la cantidad de animales que vimos, cosas, poblaciones vegetales, es un lugar hermoso para cuidar, de verdad. Con la secundaria también hicimos un recorrido y después juntos, primarios y secundarios, hicimos el corte de estacas para el cultivo del sauce criollo en este sector, ¿sí? Bueno, acá es uno de los días que estábamos por ahí. ¿Por qué le llamamos humedal antrópico? El pantanillo
intrínseco, digamos, como, eh, no sé cómo decirlo, no sé cómo se, no me sale la palabra, y no es intrínseco, pero así, al natural ya no existe, pero sí existe un humedal antrópico que se ha generado con la laguna de retención, que es espectacular el efecto que ha tenido. Entonces, esto estaría buenísimo realmente empezar a darle un valor ambiental a este sector puntual, más allá del cuidado de todo el cauce y toda la cuenca, ¿no? Bueno, acá les quería presentar un poco el sauce, el Salix humboldtiana. Fíjense, súper importante, pierde las hojas. Acá esto es de Tajamar, esto es en Carlos Paz, esto es en Altas Cumbres, este no me acuerdo dónde es. ¿Por qué digo esto? Muchas veces en algunos municipios se está forestando cursos de agua con aguaribay, que además es una especie exótica invasora, no pierde las hojas. Y nuestros cursos de agua son soleados. Entonces es importante, si no se pone exactamente el sauce criollo, poner una especie que sea caducifolia. Un minuto, por favor. Acá lo vemos en situación urbana, digamos, en situación de vereda, en patios, esta es una ciclovía de ciudad universitaria. Fíjense, no levanta la vereda para nada. Si tienen oportunidad de ir por el embudo hacia la calera, lo van a ver en lo que se le dice el diquecito, al medio del agua, con el, digamos, con el agua al cuello, como quien dice, realmente llega a este nivel, y es un árbol que tolera todo, tolera las subidas y las bajadas típicas de nuestras crecientes. Bueno, esto trajimos, es un folleto de un trabajo del INTA, pero de la Patagonia, porque tengamos en cuenta que el Salix humboldtiana es la especie de cursos de agua de climas templados desde México hasta el río Chubut, ¿sí? Entonces tiene mucha variabilidad genética, entonces está buenísimo aprovechar esta posibilidad que tiene el árbol, que es de reproducirse vegetativamente, es decir, a través de una estaca, no necesariamente por semilla, y tomar plantas madres locales, ¿sí? Después ya cuando dejamos de trabajar con las escuelas, pasamos a una etapa de un trabajo con el vivero, en el vivero municipal, tomando estacas de distintos puntos de Carlos Paz, del lago, del arroyo Guaguas Mayún, ahí frente eh, a la Dante, por esa zona, del Pantanillo, bueno, creo que eran como 30 árboles madres de distintos puntos de la ciudad y fueron bárbaros esos árboles. Bueno, acá te explica cómo distinguirlo, pero hay otros apuntes, esto como les digo es un folleto. Y la otra especie protagonista del proyecto y que también les invito a familiarizarse con ella es la totora, ¿sí? Que está en el arroyo Las Catitas, que está el cauce que está un poquito más arriba, digamos más al norte que el sauce, también está lleno. Es una especie súper interesante para los pueblos originarios, era fantástica porque es comestible, no sé si yo hoy comería del- del- de la laguna de retención porque chupa todo el agua, pero se usaba en cestería y realmente hoy en día tiene otro uso muy interesante para espacios urbanos y para una situación como la del arroyo, que es fitodepuradora, ¿sí? Bueno, estuvimos en otra etapa del proyecto probando, como les digo, eran todas pruebas piloto, sacar algunas plantas, algunos ejemplares de la laguna. Esto es lo que yo siempre le llamo el pantanillo, pues la laguna de retención 2, digamos, y trasladarlos a otros puntos de la ciudad. A nivel fitodepuradoras, bueno, vienen hoy en día un montón, uno va, averigua, encuentra por internet, es como las composteras, existen miles de modelos, pero más allá de eso, a lo largo del arroyo El Sauce se pueden ver un montón de caminitos de agua gris que salen de los patios hacia el arroyo, eh,
de las lavadoras. Tal vez alguien tiene una cámara séptica o tiene el agua gris de la cocina, la tramita de otra forma, pero la mayoría o mucha gente tira el agua del lavarropa. Esto, 3 ladrillos y 4 tótoras que saquemos de la laguna, nos vamos todos juntos porque nos vamos a despojar la laguna, pero ya podemos hacer una pequeña fitodepuradora en nuestro patio. Ya no va a haber el olor a podrido que sale de la tierra cuando tiras muchas veces el agua con jabón, que no es de que sean aguas negras, son aguas grises, pero la tierra cuando pierde el oxígeno empieza a tener ese olor a podrido. Y en el poli hay muchas bajadas por la calle, por distintos patios, que llega esa agua con olor a podrido, que es agua sin oxígeno en realidad. Y se podrían hacer pequeños canteritos de esta fitodepuradoras, ¿sí? Fíjense esto, y esto sí lo tomé yo mira, va a ser ya casi 2 años, porque fue el 23 de marzo del año 23. Esto es la entrada de la laguna. ¿Vieron cuando salís del jardincito y cruzas que hay como este puentecito, digamos, este vadito de hormigón? Así estaba el agua. Hice la caminata de 10 minutos hasta el final de la laguna, digamos, antes de la laguna, antes de la totora y después de la totora. Y este es el efecto. Y acá no hay Photoshop ni nada porque yo no sé usar esas cosas. Es el celular, simplemente se ve ahí en las mojarritas totalmente transparente, miren, ahí se ve una piedra. Entonces, el mismo día, a la misma hora, el mismo caudal, el mismo arroyo, 10 minutos de caminata, 5 aguas abajo. Este es la calidad del agua y esta es la calidad después de la totora. Bueno, yo les agradezco. Perdón si tiré mucha información o mezclé mucho, pero bueno, esto es lo de la no presencialidad, pero era la posibilidad que teníamos. Les agradezco un montón la oportunidad y lo que quieran preguntar, volvemos atrás. Si quieren activar las camaritas para que nos veamos, si Danilo vos querés leer preguntas, como quieran. Sole, muchas gracias. Bueno, primero voy a leer las preguntas que dejaron en el chat y si hay más preguntas, después la gente que tenga audio por lo menos las puede hacer directamente. Bueno, acá lo primero lo había preguntado Jorge, era una confirmación. ¿La cuenca sería como un embudo grande que junta todo el agua de la zona afectada? Está silenciada, Sole. Digo, afectada, no sé si es la palabra, pero bueno, así es como se conceptualiza una cuenca. Es un espacio territorial que está dividido por la divisoria de aguas. Fíjense, a ver si puedo volver a compartir, en este mapa del ejido, que yo lo adoro, que es esta del INACIRSA, acá están clarísimas las cuencas, que son esas líneas claritas, que son las divisorias de agua. ¿Por qué? Porque justamente la lluvia cae y va o para un lado o para el otro. Entonces el espacio conformado, y sería como un embudo, sí, ¿verdad? No sé si es un embudo, porque un embudo es como muy... eh, y acá en este mapita de LAPRI vemos todas las cuencas que tienen en Carlos Paz, que son la delimitación por esta línea verde que coincide, a mí me gusta más este de Lina, porque es como la humedad del suelo la que te dice, donde no hay línea azul, ¿ven? Esta sería la cuenca, por ejemplo, del arroyo El Sauce, de los que estamos hablando. Y sí, la lluvia cae, se va o para un lado o para el otro. Sí. Por eso se llama techo a 2 aguas, porque cae la lluvia y va para los 2 lados. En las montañas pasa lo mismo. Bien, la siguiente pregunta es de Gabriela. Dice, habrá sido en algún momento, me parece que era cuando estabas hablando de la evapotranspiración. Ujú. Dice, ¿puede ser por las condiciones meteorológicas similares que haya poca diferencia?
¿no? Cuando el lago cuando hay Sí, la vegetación y cuando entiendo. no hay. Eso. La poca diferencia, fíjense, nosotros decíamos que la intercepción, que es esto, los árboles, en este caso, hacen como un paraguas, Sí, ¿no? Evapotranspiración, ¿qué quiere decir? Que se evapora el agua, que queda por sobre la superficie de las plantas, digamos en el paraguas, y también la que ellas transpiran, o sea, la que cae y la que liberan, porque las plantas sí, transpiran como nosotros. sí. Entonces, la poca diferencia acá es porque realmente el agua queda retenida en los techos. Mucha agua queda interceptada por el espacio urbano, Ujú. algunos, digamos, desaguan, pero mucha agua queda en los edificios y se evapora. Por eso hay poca Ah, diferencia en esos valores puntualmente. bien. A la siguiente. Preguntas. Eh, Hay comentarios, pero estoy buscando, estoy priorizando las preguntas. Bueno, comentarios te habían dicho que el humedal es más grande, Ujú. donde compró 4 pilares enfrente de las 400 viviendas. Es más como es una zona pantanosa, está húmedo todo el año. Sí. Eh, A ver. Estoy buscando si hay otra pregunta más. Ah, bueno, alguien pregunta si nos podés facilitar el PowerPoint. Sí, sí, de una. Me Ah, encanta. No, había copiado, pero creo que se me borró la imagen de la cuenca hoy. Y sí sé dónde él está mencionando. A ver si lo puedo encontrar. Tomás acá. Acá, bueno, nosotros decíamos que la Laguna 2 estaba por acá cerca. A ver, voy a achicar esto que no sé muy bien. Discúlpenme que soy media, no sé cómo sacar una, achicar que veo las pantallas. Soy media chuncana tecnológica, no sé cómo decir. Bueno, a ver. si Bueno, querés hacer zoom. no lo puedo ver. Quiero sacar mi propia, que veo las imágenes de todo, pero bueno, Ah, en lo que sería la Laguna 2 lo que él menciona es esta parte de acá, que se ve clarísimo en el Google Maps, digamos, con la imagen satelital, porque justamente por eso me parece súper interesante consultar em, los documentos que tiene el INA, porque a lo largo del cauce, el sauce identifica un montón de humedales, que los vemos ahí, yo no están con tan buena calidad, pero como les dejé el link de ese trabajo sí, puntual que hicieron, eh, identifica muy bien los humedales. Yo no tengo en claro el pantanillo original del año 20 o del año 30, de dónde a dónde iba, porque ha sido tan intervenida la zona, pero acá también hay claramente, pero en este lugar, por lo menos cuando yo recorrí, que fuimos de la cabecera, arriba que hay como no es un tanque australiano, pero un lugar de almacenamiento, digamos, en la cabecera de la cuenca, hasta la desembocadura en los Chorrillos. Fuimos ahí y acá había mucho bosque de especies exóticas invasoras. Acacia negra, era casi impenetrable. Y sí habrá ahí lugares, digamos, hay humedales a lo largo de la cuenca. Lo que pasa es que el de la Laguna 2 sin intención, porque, digamos, hizo la obra hidráulica de ingeniería civil y después sola se colonizó de alguna manera por estas especies nativas, distinto de lo que pasa en otras intervenciones. Entonces tenemos la laguna llena de totoras y la otra parte lleno de sauces. Entonces, espontáneamente están muy bien conservados. En cambio, en este caso, a ver, siempre es mejor que haya cualquier tipo de vegetación antes que nada, porque acá cuando fuimos a hacer el relevamiento, que fuimos con Laura, tengo un montón de fotos, estaba todo este bosquecito de, básicamente creo que era acacia,
bueno, un montón un bosque, digamos, de exóticas invasoras y después venía todo pelado por la empresa, ¿no? Estaba el suelo movido, o sea, bien claro. Bueno, voy a leer algunos comentarios y Ujú. María Ángela quiere hacer uno. Este, bueno, leo uno de Liliana Vina. Dice, como siempre, imperdible la calidad de la charla de Soledad y una gran pérdida la falta de continuidad de su tarea sobre el sitio del Pantanillo por el abandono del gobierno municipal de las acciones de remediación y el cambio de enfoque sobre el desarrollo del territorio, priorizando un uso del suelo inadecuado para el resguardo de la humedad. Gracias, Soledad. Bueno, gracias. Eh, Acá Liliana Tosoni aporta, dice, para restaurar, además de molle y tala, ¿qué otro árbol se puede plantar en las márgenes de los ríos de Córdoba? Y aclara, estoy en Charbonnier y pasa el río San Marcos, que se forma por la unión del río Calabalumba y Dolores. Justamente por eso mostraba este dibujo. ¿Se está viendo ahí, Danilo? Sí. Bueno, em, es importante que distingamos, porque la otra vez en una charla con otro grupo de vecinos me decían, ay, pero no hay sauce en todos lados. No, a ver, esto es un corte estándar, un esquema estándar, donde se dan todas las situaciones. Pero a veces cuando uno recorre un cauce, a lo mejor acá está la tierra firme. Ven que acá abajo dice lo que es verdaderamente lo que se considera humedal y donde empieza el sistema terrestre. A lo mejor puede haber agua, ¿no? Plantas acuáticas y acá un paredón de roca madre y arriba ya empieza el sistema terrestre y todas estas situaciones de bosque de ribera, se denomina a este tipo de bosque que está en la orilla de agua, digamos, y especies palustres, se denominan estas especies que están como en las orillitas, a veces no están, el arroyo va cambiando y tiene todo tipo, pero suponiendo que estén todas las situaciones en un margen ampliado, tenemos, depende el área fitogeográfica. ¿Cuál era la que ella decía? San Marcos. Ahí te leo de vuelta. Sí, el río San Marcos, que se forma por unión del río Calabalumba y Dolores. Bien. Charbonnier es la Eh, localidad que debe estar ella. no, no ubico bien, nosotros tenemos, ya es otro tema, distintos tipos de bosque nativos, pero acá me estoy refiriendo a sistemas terrestres, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, en el bosque chaqueño serrano, que es donde está ubicado Carlos Paz, donde están todas las sierras de Córdoba, entre 700 y 1300 metros más o menos de altura, los árboles más comunes, no que sean los únicos más comunes, Molle y el tala. molle, el tala, el coco, pero el coco es por ahí el más sensible al impacto. Sí, sí, Si más. bajamos hacia Córdoba, que está el Espinal, digamos, ahí sí tenés verdaderamente como el algarrobo, como el rey, pero en casi todos los cursos de agua, incluso en las altas cumbres, en el Romerilla, no en los bosquecillos de altura donde está el tabaquillo, pero en el resto de los cursos de agua, en esta zona, bosque de ribera, el protagonista es el sauce criollo. Bien. Ese, el sauce criollo en todos y el otro, el del sistema terrestre, depende de la zona de la El provincia. área Es. fitogeográfica, si es bosque chaqueño seco, húmedo, Bien. espinal. En el espinal hay tres tipos de bosque, el Ya caldén, va. el ñandubay. Tengo ahí, alguien hizo una pregunta más, Gabriela. ¿Existen proyectos de remediación del suelo en zonas amarillas para que no avancen con la aprobación de uso del suelo como quieren hacer con cuatro pilares? Bueno, sí, A es ver, un proyecto o de sea, remediación del suelo en zonas amarillas. hay un montón de proyectos de remediación porque hay mucha gente interesada, ya sea, no sé si conocen, hay una red argentina de áreas protegidas privadas, en Córdoba hay varias, hay proyectos de distintos municipios, después hay que ver técnicamente, a veces uno está más de acuerdo o no con qué hacer en cada caso.
pero así que yo te diga puntualmente sí en tal lado, no estoy al tanto, Ah, verdaderamente. bueno, acá Liliana Vina hizo un comentario más y leo ese y le paso la palabra a María Ángela que hace tiempo que quería hacer un comentario. Ven, dice, donde está el bosque de acacias negras estaba proyectada la primera laguna de retención, trabajo del Ujú, ingeniero Pica. Había que expropiar ese sector, pero no se podía en ese momento, previo a la ampliación del ejido, porque no tenía el municipio jurisdicción. claro. En 2019 pasó el sector a ser ejido urbano y hoy es factible de tal afectación. Después agrega, ejemplo de la factibilidad del sauce criollo son los ejemplares que se pusieron en la vereda del Paseo de los Artesanos. Están espléndidos Ah, a pesar del rigor de su primer verano en ese implante. Fueron recomendados por Soledad y anduvieron muy bien. ay, gracias. Bueno, ahí estuvo buenísimo en el Paso de los Artesanos. Mira, en realidad también está, lo pueden encontrar en internet, la propuesta de Pica eran hacer 5 lagunas. Pero Ujú. a ver, por eso yo decía que tengamos en cuenta cuáles son las presiones que se viven desde el ámbito público. Tratemos de sacar, digamos, si hay negociados, no negociados, pero en aquel momento, en 2015, las lluvias torrenciales en Córdoba, digamos, generaron muchos conflictos. Lo más impactante fue Sierras Chicas, pero ahí fue que eh, en el arroyo del Sauce hubo inundados y hasta 2 metros de agua. Sí, Bueno, sí, hay un montón de prensa al respecto donde se puede ver, está el estudio de Lina. Y entonces ahí se le solicita a Pica una propuesta y ellos sí, propusieron 5 lagunas de retención. Pero sí, bueno, restaurar, por eso decía, es un caso complicado porque bueno, no están muy bien, insisto, la calidad de las imágenes, pero fíjense, el 2, esta área 2, yo después se los paso, lo pueden hacer zoom, esta sí. área 2 es el área de la cuenca del arroyo El Sauce, Ujú. ¿no? Nace acá, yo le decía cabecera bífida, porque más o menos por acá está Cuatro Pilates, o Pilares, no me acuerdo cómo se llama. Pilares. Sí, Pilates. Y acá estaba como termina el barrio, acá y hay Sí. como un lugar de almacenamiento, pero esta es la cabecera de la cuenca. Ujú. Acá hay otro pedacito como que se juntan dos afluentes y empieza el arroyo, digamos. Eh, en aquel momento se le solicita a Pica, más allá de restaurar o no algún espacio desde el punto de vista ambiental, alguna manera de retener el agua para evitar inundaciones. Ese fue, digamos, la necesidad y se responde desde la ingeniería civil. Sí, eh, es como, se puede hacer más o menos, digamos, de distintas formas, pero esa fue como el leitmotiv del encargo, por decirlo. Pica sí. en aquel momento propuso 5 lagunas. Ujú. Entonces es Sí, muy sí. bueno recuperar esto que tiene Lina, que es el cauce en el año 70, donde pone los humedales. Porque seguramente si ustedes toman esta imagen ahora va a haber barrio, va a haber ciudad, pero hasta el mismo, incluso uno como propietario de su ámbito doméstico, si sabe que está viviendo en un humedal, puede decir, bueno, che, en vez de poner un algarrobo en mi patio, voy a poner un sauce, porque el algarrobo a lo mejor pasan 10 años, se pudre y se cae. Claro. También veo, es como que se pone de moda la cosa ambiental, por ejemplo, acá en la E53, la autopista, hacia Villa Allende, que hay todo como una acequia al costado, o la misma autopista que tiene todo acequia. Bueno, en esa conexión autopista Villa Allende han puesto todos algarrobos. Es muy probable que esos algarrobos pasen unos años y caigan. Y digan, pero si era nativo y no sé qué, bueno, porque es nativo, pero no está el algarrobo, no evolucionó para estar en el agua. Entonces, por más que sea nativo, si lo pones en una acequia, es como que él va a sufrir, va a tener un leño blando. Por eso es importante ir viendo incluso donde uno tiene su vivienda. Por eso también me parecía importante, más allá desde el ámbito público, también que cada ciudadano tenga herramientas, porque
digamos que uno en la casa de uno es como el territorio soberano de uno mismo. Eh, y sí podés decidir, si tenés 1000 metros de terreno y tenés la casa arriba y abajo está no sé qué, y bueno, podés ver, porque hay, y sobre todo ahí donde, en lugares de tanto relieve como es Villa Carlos Paz, un terreno puede tener distintas situaciones. Entonces sería interesante identificar dónde están los humedales, porque eso va a volver el agua ahí. Siempre vas a tener humedad, siempre vas a tener, bueno, es como, no va a cambiar, por más que lo hagan. Entonces, está bueno si se generan acciones colectivas, ir pensando en esto, porque aparte son dos especies súper fáciles de cultivar. No es lo mismo poner una semilla que poner una estaca. En un año ya tenés, bueno, hasta hay dichos en el campo, crece fácil como sauce o algo así. Bueno, María Ángela, tenías un comentario, podés... Ahí está. Bueno, primero que nada, Sole, mil gracias por esta charla hermosa, porque aparte aprendimos un montón. Particularmente lo acabo de compartir esto con mi nieto, que me parece sumamente importante para que las nuevas generaciones cuiden nuestro medio ambiente, porque nuestro planeta lo único que tenemos es este y hay que cuidarlo. Por un lado, quería comentarte que yo vivo sobre calle Valle de Calamuchita, ¿sí? En Ujú, Altos del Valle. Así que contarte que en el año 2015, que vos seguramente ya debes saber, sufrimos sobre esa calle la inundación, el arroyo El Sauce, el cual hoy en una notificación que hizo la APRI la desconoce el arroyo el Sauce, que si nosotros organizamos las caminatas para que la gente comience a tener conocimiento de lo que estamos hablando, vamos a poder evidenciar cuál es el nacimiento del arroyo, que es arriba de la calle Valle Calamuchita en su nacimiento, bueno, mucho más arriba, ahí aparece el arroyo realmente. Y ujú, contarles que yo hoy estaba recordando que cuando planté mis dos arbolitos de la vereda, que tuve que ponerme a cavar, ¿sí? No me acuerdo bien la época que fue, pero por abajo había mucha humedad, ¿sí? Sobre la calle Valle Calamuchita. ujú, Era como si corriera por abajo agua, ¿sí? Estaba, era una época no tan seca, pero me acuerdo que me llamó la atención esa humedad, ¿sí? Y por otro lado, sí, también sabiendo que este video se va a viralizar, contarle a la gente lo importante que es esto de la comunidad, de tener el flora. Hoy en Alto del Valle tenemos gran problema con el desmonte, no solamente por el tema de Cuatro Pilares, sino por los incendios. ¿Sí? Hoy, lamentablemente, al incendio del 2023 no se recuperaron los árboles. Uno va y está todo quemado. Lo que se recuperó fue el pasto, pero perdimos toda la permeabilidad con la que el manto vegetal permitía de alguna manera que no haya inundaciones. Por eso que el año pasado tuvimos 80 centímetros de agua, ¿sí? Sobre la calle, que terminó siendo atroz y que como ciudadana y que vivo ahí, te puedo asegurar que cuando empieza a llover de una manera intensa, no te acostás a dormir porque tenés mucho miedo y esperás que venga cualquier cosa, más con hoy en día que tenemos situaciones que vemos continuamente en la televisión de que vienen paredones de agua y que producen daños materiales, incluso se llevan vidas. Yo particularmente cada vez que llueve no duermo y pido, ¿sí? A través de este medio a la municipalidad que sí intervenga con respecto a esto, no solamente para que se derogue la ordenanza que hoy eh, quiere hacer urbanizar la zona donde Cuatro Pilares compró, sino además pensando en que ya toda esa zona que es categoría roja y amarilla de bosque nativo no se puede seguir urbanizando, porque corremos gran peligro los ciudadanos que vivimos tanto en Altos del Valle como en Colinas y como en Carlos Paz Sierra. O sea, ya lo vivimos en el año 2015, lo vivimos el año pasado, y si seguimos así impermeabilizando el suelo, esto va de mal en peor.
Estás muteada, Soledad. No sé si querías responder. Es que me pareció como un comentario que no tengo nada para decir. Está bien. Mira, Bueno, un hay poco otro sí, vos sabés que comentario. voy a agregar algo que es esto de, Mm, ahora yo estoy viviendo acá en el Cuadrado, que es en Sierras Chicas, y bueno, justamente en el 2015, como les decía, que me llovió en todo Córdoba, pero acá fundamentalmente fue donde fue más catastrófico y se cumplieron 10 años y hubo muchos como eventos, por decir, recordando el 15F que le llaman. Y bueno, justamente comentaban esto que decía ella, ¿no? Que cuando llueve mucho hay gente que está como mm, en alerta. sí. Ahí había hecho un comentario Laura, que bueno, justamente la propuesta que hace el ingeniero Pica, ¿no? De la laguna de retención, se debe a que el proceso de urbanización que hubo sobre el Pantanillo, ya en los años 80 con la construcción de la escuela, luego con la construcción del barrio, 400 viviendas Alto del Valle, ¿no? O sea, como que la propuesta del ingeniero Pica es una respuesta, es una obra de mitigación ante la urbanización que ya hubo, el impacto que hubo la urbanización que ya está presente. Sí, por eso me parecía muy importante, no sé si por ahí a lo largo de la charla alguno pensó, uy, ¿qué hace esta hablando de la Cañada o de San Carlos Minas? Pero justamente todos los años los cordobeses estamos, uy, se quema el monte, tantas miles de hectáreas, uy, llovió tanto, se inundó tanto. Es que es todos los años lo mismo. Y yo tengo 46 años y desde que soy chica escucho lo mismo. Me acuerdo, era adolescente o cuando tenía 15 años, cuando fue lo de San Carlos Mina, iba al secundario y fue terrible. Y decís, bueno, esto no va a pasar nunca más. Y después, cada 5 años pasa algo en algún lado, porque no estamos, digamos, actuando como sociedad. En realidad, justamente, mira, ellos dicen desde el año 80. En el año 80 ya existía la ley provincial de Línea de Ribera. ¿Cómo iban a construir sobre un pantanillo? O sea, es un problema. Ahora puntualmente los vecinos se han organizado por una ordenanza y me parece bárbaro, pero en cierta forma, yo como técnica que estoy familiarizada con esto que es permanente, lo veo como un disparador, pero en realidad hace años que están pasando estas cosas. Ujú. En Córdoba estoy con el grupo, un grupo que estamos intentando que se declare reserva una zona de la Cañada. Eh, Realmente la municipalidad no decide nada, son los desarrollistas los que van marcando el rumbo de la ciudad de Córdoba capital. Hay una mega ciudad que se llama Los Manantiales, aparte de la ciudad. En el río Suquía está la reserva San Martín, quieren hacer torres. Ahora acá en Salsipuedes quieren hacer una perforación para sacar agua, que es un arroyo, no tienen nada que ver los ríos de Sierras Chicas con los ríos de Punilla, porque estos se alimentan del Cuadrado, no es como los otros que se alimentan de las altas cumbres. Y bueno, no sé cómo decirlo, el Bill Meta suena medio, pero la provincia ha puesto 400 millones, no sé, para hacer una obra porque algunos vecinos no tienen agua y gente del pueblo de que se conocen hace 30 años están enemistados porque unos opinan una cosa, otros otra. Y bueno, hay que tratar de salirse un poco, hacer zoom y tratar de ver qué está ocurriendo en las cuencas. Y un montón de obra pública que está abandonada, que no sirvió para nada y recaemos en hacer lo mismo. Por eso puse lo del paradigma también. En todo el mundo se está restaurando, es decir, nos vamos a parecer lo más que se pueda a silvestrar zonas, incluso en espacios urbanos, por salud, por mitigar temperatura, por mitigar inundación, por todo, y nosotros como que seguimos cementando, es como muy fuerte lo que está pasando en Córdoba en general, porque es en muchos pueblos. Bueno, si les parece, vamos cerrando la charla. Ya son
una hora y media, más de una hora y media. Eh, Así que bueno, todos te agradecemos muchísimo, Soledad. La verdad, la calidad de la exposición a la hora de contestar las preguntas, todo excelente. Eh, y bueno, a quienes estén viendo este video, sepan que la gente de la Asamblea de en Defensa del Pantanillo tiene su presencia en Instagram, tiene un blog, lo vamos a dejar en la descripción de este video para que se puedan contactar con nosotros. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los vecinos. Muchas gracias. Gracias a todos por estar del otro lado.